¿Alguna vez sentiste que por más de que lo intentes una y otra vez, tu realidad no cambia? Haces afirmaciones, haces scripting, meditación, visualización, orás, escribís tus metas, pero no pasa nada. Y no se trata de que no sepas manifestar y tampoco es que estés haciendo algo mal. El problema es otro. El problema es que te encontrás en un bucle invisible repitiendo una y otra vez la misma historia. Hoy te voy a mostrar cómo salir de ese bucle invisible y qué es lo que tenés que hacer para poder empezar a manifestar la realidad que querés vivir. Y ese bucle no se rompe con buenas intenciones, se rompe cuando empezás a elevar tu nivel de conciencia. Hoy te voy a mostrar por qué seguís repitiendo una y otra vez más de lo mismo, por qué tenés siempre el mismo resultado y cómo salir de ese modo de supervivencia para empezar a manifestar desde tu verdadero poder. Y si te animás, escucha bien, y si te animás a incomodarte un poquito, tal vez esta clase sea ese punto de inflexión que estabas esperando. Vamos a empezar. Y acá lo que tiene que quedar claro es que la realidad se repite porque la vibración de base no cambia. Atención, la vibración de base no cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos programados, chipeados, para actuar de forma automática, lo que comúnmente se conoce como piloto automático. Entonces, recibimos todo el tiempo estímulos, estamos recibiendo estímulos, ¿y qué hacemos? Sin pensar, reaccionamos, atención a esta palabra, reaccionamos automáticamente. Entonces, automáticamente reaccionamos, damos una respuesta, una respuesta, una respuesta. ¿Qué pasa? Que frente a las mismas situaciones dentro de la programación que yo tengo a través de mis sistemas de creencias, doy la misma respuesta. Siempre reacciono de la misma manera. ¿Por qué? Porque acordate que la mente no está diseñada para hacernos felices. No, lejos de eso. Está diseñada solamente para mantenernos a salvo. Entonces, ¿qué pasa? Si la mente lo único que quiere es mantenernos a salvo, va a usar una respuesta que en algún momento frente a la misma situación le dio resultado para mantenerla a salvo, o lo que ella creía que era mantenerla a salvo, y entonces para ahorrar energía y para mantenernos a salvo, hace uso de esa misma respuesta. Y como la repetición es la madre de la maestría y nuestro cerebro aprende por repetición, automáticamente eso como que lo automatizaste de forma inconsciente. Si vos lo automatizaste, como te decía antes, frente al mismo estímulo o a la misma situación, vas a reaccionar siempre de la misma manera, quiere decir que siempre das la misma respuesta. Y si yo doy siempre la misma respuesta, se va generando un, un surco en mi cerebro, un surco neuronal que hace que esa respuesta se afiance cada vez más, cada vez más. Por eso después ni tenemos que pensar qué respuesta vamos a dar. La damos en automático, es lo que se llama, estamos dando una respuesta en piloto automático o estamos viviendo en piloto automático. Ahora bien, eso que yo ya tengo incorporado, que forma parte de mi programación, lo que yo tengo que ver es, ok, esta programación, esta manera de operar que yo tengo en piloto automático, esta manera que tengo siempre de dar la misma respuesta, ¿me acerca o me aleja de lo que quiero conseguir? Evidentemente, si no estoy conforme con mi realidad, me aleja totalmente de la realidad que yo quiero tener. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a desprogramarme, tengo que empezar a quitar esos viejos patrones que tengo de respuesta para instalar en mi mente nuevos patrones de respuesta que sean acordes a lo que yo quiero conseguir, que estén en sintonía con el resultado que yo quiero conseguir o con mi meta. Entonces, tomando lo que te decía al principio del video, esto de que vivimos en bucle, quiero ahora pasar a explicarte cómo funciona este bucle. Y lo vamos a ver así. Tenemos un estímulo, ese estímulo genera un pensamiento, ese pensamiento genera una emoción, esa emoción emite una vibración y esa vibración, ¿qué hace? Crea la realidad que tengo. Por eso decimos que somos creadores de nuestra propia realidad.
Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, porque aparte quiero que quede clara esta idea de bucle, porque nos encontramos una y otra vez en nuestras vidas en un bucle del cual no podemos salir, pero no entendemos por qué. Y lo que yo hoy quiero que quede claro es precisamente eso. ¿Por qué estamos en ese bucle? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Recibo una factura inesperada, ¿no? Ahí tenemos el estímulo. El estímulo es la factura inesperada. Recibo una factura inesperada. ¿Eso qué hace? Me dispara un pensamiento. Mi pensamiento puede ser, siempre me pasa lo mismo, nunca llego a fin de mes, el dinero no me rinde. Ese es el pensamiento. ¿Cuál es la emoción que tengo? Y bueno, ¿qué emociones me va a generar ese pensamiento? Emociones de miedo, de inseguridad, de ansiedad, porque no sé cómo voy a llegar a fin de mes, porque no sé cómo voy a hacer con el dinero. Ok, entonces tenemos el estímulo, tenemos el pensamiento y tenemos la emoción. Ahora, ¿qué pasa? Que esa emoción emite una determinada vibración. ¿Y cuál va a ser la vibración que va a emitir? Va a ser una vibración que va a calibrar bajo. Una vibración, otra vez, de miedo, de ansiedad. ¿Y qué pasa? Que cuando emitimos esa vibración, en la realidad, ¿qué pasa? Aparece que efectivamente no llegó a fin de mes, el dinero no me alcanza y entonces vuelvo al primer estímulo, mejor dicho, vuelvo a crear un nuevo estímulo, pero siempre en la línea del estímulo base, del primario, digamos, ¿no? Que está en sintonía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me encuentro con que en mi realidad efectivamente el dinero no me alcanza, no llegó a fin de mes, siempre tengo menos dinero o no puedo ahorrar, aparece un estímulo nuevo, aparece, entre comillas, un estímulo nuevo que, ¿cuál es? Me aparece un gasto inesperado, me aparece otra factura que no tenía pendiente de pagar, se me rompen cosas en mi casa o en la vida, se me rompe el coche, se me rompe la computadora, no sé, empiezan a aparecer todas esas cosas, entonces ¿qué pasa? Empiezo a atraer más de lo mismo. Y con ese estímulo nuevo, se me rompen las cosas, se me rompe el coche, se me rompió el ordenador, me aparece un gasto inesperado, ¿qué sucede? Otra vez eso dispara un pensamiento, que eso dispara una emoción, que va a emitir una vibración y otra vez creando una y otra vez la misma realidad. Y así se repite el bucle. Por eso entramos en un círculo vicioso del cual no podemos salir. Resulta que no podemos manifestar desde el mismo nivel de conciencia que creó el problema. ¿Y qué quiere decir esto? Mira, tenemos dos niveles de conciencia. Tenemos un nivel de conciencia bajo, que es el de supervivencia, el de miedo, el del control. Y tenemos, y también el de reacción, ahí me estaba olvidando, el de reacción, que es lo que te decía antes. Y tenemos el nivel de conciencia alto, que es el de responder o el de respuesta, el de expansión, el de autoobservación y el de presencia. Te das cuenta que son dos niveles de conciencia totalmente distintos. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos muy acostumbrados a responder en automático. ¿Por qué? Porque venimos con esa programación que, acordate que la mente siempre nos quiere mantener únicamente a salvo, en supervivencia, lo único que quiere es sobrevivir, entonces todo lo que lea, lo que pueda interpretar nuestra mente, que es como una amenaza, nos va a mantener alejados. Entonces, nuestra mente, si lo único que quiere es mantenernos a salvo y a resguardo, siempre va a agarrar una respuesta que en algún momento de nuestra vida nos sirvió para esa situación o para una situación parecida. Y entonces la mente dice, bueno, esto me sirvió en ese momento, voy, tomo esa respuesta y la ejecuto en esta misma situación. Y entonces parece que nos da resultado, pero en realidad no, porque después nos encontramos frustrados, nos sentimos fracasados, eso nos genera ansiedad. ¿Y qué sucede? Que como nosotros vamos repitiendo esa respuesta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, nuestra mente lo va automatizando. Por eso decimos que tenemos reacciones automáticas. Tenemos reacciones automáticas, no nos detenemos a pensar que vamos
cómo vamos a responder, qué vamos a decir, cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a actuar frente a determinadas situaciones. ¿Eso qué hace? Eso hace que permanezcamos en un nivel de conciencia bajo. No somos conscientes de cómo reaccionamos y damos una y otra vez la misma respuesta. Pero eso la mente la deja tranquila porque dice, bueno, a mí me viene funcionando bien lo que ella cree que es bien, sin importar cómo nos sintamos, si nos sentimos frustrados, fracasados, tristes, con ansiedad, con miedo, con inseguridad, pero a la mente eso le vale. Estás a salvo, nos dice. O ella piensa, la mantengo a salvo, mantengo a esta persona a salvo. Ahora, nosotros ¿qué podemos hacer? Podemos elevar nuestro nivel de conciencia donde podemos ahí empezar a responder. Fíjate que uso otra palabra, responder, no reaccionar, responder de otra manera frente a la misma situación, frente al mismo estímulo. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, si yo respondo, ya no lo voy a hacer en automático desde mi programación. Lo que voy a hacer es, ok, tengo el mismo estímulo o me aparece la misma situación, me voy a detener un momento a pensar cómo quiero responder. Ya no reaccionar, responder. Y entonces voy a elegir responder, dar una respuesta distinta. No voy a, bueno, listo, sí, me vino esto y otra vez me viene la factura o este gasto inesperado y me vienen los pensamientos de que siempre me pasa lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora voy a responder de otra manera. ¿Por qué? Porque pasa por mi conciencia y porque yo ahora tengo la posibilidad de elegir si quiero responder de la misma manera o no, lo que me va a llevar también a empezar a crear una realidad distinta para mí. Y ahora quiero que veamos cómo responder desde un nivel de conciencia alto a la misma situación del gasto inesperado. Si yo recibo un gasto inesperado, pero hago un stop y primero pienso y digo, bueno, a ver, esta vez quiero hacer algo distinto, no quiero seguir más en bucle. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pienso distinto. Entonces, ¿cuál puede ser el pensamiento? Es, ok, esto es un desafío. ¿Qué puedo aprender o accionar de una manera diferente? Ya, ahí tengo un pensamiento distinto. ¿Qué pasa? Que ese pensamiento, acordate que el pensamiento nos lleva a la emoción. Entonces, ese pensamiento distinto va a generar una emoción distinta. ¿Cuál pueden ser las emociones? ¿O qué emoción me puede generar? Me puede generar una emoción a lo mejor de apertura, de expansión, de curiosidad, tal vez de curiosidad. Y a su vez, esas emociones me van a hacer emitir una frecuencia distinta también, ya no una frecuencia baja, una frecuencia alta, una frecuencia de expansión, una frecuencia de posibilidad. Y en la realidad, ¿qué pasa? Porque acuérdate que después esa frecuencia que yo emito es lo que genera mi realidad. Entonces, ¿qué pasa? El universo, que siempre está atento a nuestra frecuencia y de lo único que entiende es de frecuencia y vibración, me va a empezar a mandar cosas alineadas con esa frecuencia y con esa vibración. Entonces, ¿qué pasa? El universo me empieza a mandar posibilidades, aparecen personas que me pueden ayudar con esto, se empiezan a abrir caminos, me aparecen oportunidades. ¿Ves? Entonces, bueno, ¿y ahí qué pasa? Ahí se rompe el bucle, el círculo vicioso. Ahí ya no se está retroalimentando nada negativo. Entonces, ¿ves? Como si yo digo, stop, voy a pensar distinto porque no puedo seguir en este círculo vicioso o en este bucle. Entonces, ¿qué hago? Digo, stop, y empiezo a pensar de una manera diferente, pero ya con pensamientos de otro tinte, con pensamientos de más alta frecuencia, si se quiere. Ok, entonces hasta acá, ¿qué tenemos? Que no se trata de cambiar el estímulo. No se trata de cambiar el estímulo. De lo que se trata es desde qué nivel de conciencia lo vas a interpretar. Porque si vos le das una interpretación nueva, esa interpretación nueva te lleva a un
a una frecuencia de vibración más elevada y eso te lleva a tener nuevos resultados. Y esos nuevos resultados, ¿cuáles son? Tu realidad. Por eso decimos que somos creadores de nuestra propia realidad. Pero para crear esa nueva realidad tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Ahí está el kit de la cuestión. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Bien, y ahora vamos a ver cuáles son las leyes universales que sostienen ese bucle. ¿Qué son las leyes universales? Las leyes universales son unos principios que aplican para todas las personas, por eso son universales. ¿Viste como el control de la tele? Que es un control que sirve para todas las teles, para todas las marcas. Bueno, estas leyes funcionan igual, funcionan para todas las personas, ¿sí? Aplican para todos. Creas o no creas en las leyes, esas leyes funcionan para todo. Ahora, me gustaría que veamos cuáles son algunas de estas leyes que podemos encontrar dentro de este bucle infinito y después te voy a decir cómo vamos a hacer para salir de ese bucle. Bien, empezamos con la ley de causa y efecto. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice que toda causa genera un efecto y que todo efecto a su vez es generado por una causa. Siempre funciona esto así, con lo cual nos damos cuenta, a partir de todo lo que venimos trabajando, que la causa siempre es interna. ¿Y cómo es esto de que es interna? Mira, resulta que a través de nuestros pensamientos repetitivos y nuestras emociones dominantes, nosotros, esas son causas que, ¿qué hacen esas causas? Empiezan a generar una determinada frecuencia y esa frecuencia es lo que termina generando la realidad. Y mi realidad externa es la que te decía recién. Puede ser una realidad que me gusta o que no me gusta. Mi realidad de abundancia, mi realidad de carencia o de pobreza, mi realidad de salud, mi realidad de enfermedad, mi realidad de buenas relaciones, mi realidad de malas relaciones. Pero la causa siempre empieza desde adentro, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista, porque si no, intentamos siempre modificar la causa con otra causa y acordate que ningún problema se puede resolver desde el mismo nivel de conciencia que lo generó. Entonces, si nosotros tenemos una realidad que no nos gusta porque teníamos un nivel de conciencia bajito, lo que tenemos que hacer es elevar nuestro nivel de conciencia para tener unos resultados que sí nos gusten, para poder tener esos resultados que nosotros queremos. Pero el cambio siempre empieza por dentro. Vamos a verlo con un ejemplo que a mí me encanta porque es bien gráfico. Hacé de cuenta que vos estás mirando una película, ¿no? Vos estás mirando la pantalla, tenés la pantalla delante donde estás mirando la película y atrás tenés el proyector. Si no te gusta la película que estás viendo, si no te gusta lo que estás viendo proyectado, no podés ir a arañar la película para cambiarla. Si vos querés cambiar la película, tenés que ir a quitar la cinta del proyector, la quitas y pones otra. Pero es absolutamente inútil que quieras ir a cambiarla tocando la pantalla, rompiendo la pantalla, arañando la pantalla. Por eso es que ningún efecto o ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia. Yo no puedo cambiar un efecto, que es lo que estoy viendo en la pantalla, con otro efecto que es ir y moler a palos la pantalla, arañar la pantalla. Tengo que ir ¿a dónde? A la causa. A la causa. Y la causa es la cinta que está colocada en el proyector. ¿Y sabes cuál es la cinta? La cinta es tus pensamientos, tus creencias, tu diálogo interno y tus emociones. Entonces eso es lo que tenés que cambiar. Tenés que sacar esa cinta con todo eso, con esos pensamientos, con esas creencias, con ese tipo de emoción, y tenés que poner una cinta nueva. Si no, por más de que vayas, arañes la pantalla, la destruyas, va a seguir siendo todo igual, nada va a cambiar. Por eso estamos permanentemente en un bucle infinito. Pasamos a la ley de vibración.
¿Qué nos dice la ley de vibración? Que todo vibra en el universo. Estamos en permanente movimiento, en movimiento constante y todo se está moviendo todo el tiempo. ¿Esto qué significa? Que nuestras emociones y nuestros pensamientos también están en movimiento y van generando distintas frecuencias. Por eso nuestros pensamientos y nuestras emociones influyen, actúan, determinan nuestra propia realidad. Y teniendo en cuenta esto, ¿de qué nos podemos dar cuenta? Valga la redundancia, de que tu emoción habitual determina tu frecuencia. Entonces, si yo estoy con emociones bajas, vamos a usar siempre el mismo ejemplo para que sea más fácil. Si yo estoy con emociones bajas, ¿no? Y todo el tiempo sintiendo que no tengo dinero, que no llego a fin de mes, eso me genera ansiedad, me genera frustración, me genera sensación de fracaso, me genera miedo y me genera inseguridad, eso, como nos dice la ley de vibración, influye directamente sobre nuestra realidad. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, lo vemos reflejado, como veíamos también antes en el caso de la película, lo vemos reflejado, incide directamente sobre nuestra realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, no llego a fin de mes, me siguen surgiendo gastos inesperados, me deben dinero. ¿Ves cómo opera la ley de vibración también? Y cómo podemos ver cómo la ley de vibración también está implicada en este bucle infinito donde si no elevamos nuestro nivel de conciencia no vamos a poder interrumpir nunca ese patrón. Vamos a verlo con otro ejemplo. Si vivís diciendo, es difícil, no puedo, esa va a ser tu causa. Acordate que la causa siempre está dentro. Entonces esa es tu causa. ¿Y el efecto? ¿Cuál va a ser? Más de lo mismo. O sea, te vas a ir encontrando con situaciones, con circunstancias donde no vas a poder, no vas a saber resolver, te va a ser dificilísimo, imposible, te va a costar, va a ser todo con mucho esfuerzo, con sacrificio. ¿Por qué? Porque la causa ya arrancó mal, como quien diría, ¿no? Ya partiste mal. Te voy a dar un tip para que puedas empezar a cambiar las causas internas. No esperes, desde ya te lo digo, no esperes que cambie el exterior, no esperes que cambie lo de afuera, ¿sí? Si vos te quedas esperando que cambie lo de afuera, estás al horno y vas a seguir repitiendo y vas a seguir en el bucle. El cambio siempre empieza adentro. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que empezar a elevar tu nivel de conciencia y vas a tener que empezar a cambiar tus pensamientos, tu diálogo interno y por lo tanto eso se va a ver manifestado porque acordate que influye en la realidad en lo que vas a estar viviendo. Pero si vos no empezás cambiando por dentro, afuera va a seguir todo igual. No podés esperar que lo de afuera cambie si antes no cambia lo de adentro. Si esto que estoy diciendo te hace ruido, pero ruido del bueno, suscríbete al canal ahora, dale click a la campanita para no perderte ningún contenido, porque todas las semanas subo contenido para ayudarte a reprogramar tu realidad. ¿Y cómo salir del bucle? Bueno, creo que después de todo lo que vimos, ya te fuiste dando cuenta pasito a paso cómo salimos del bucle. Primero, identificando y tomando conciencia de cuáles son tus patrones, ¿no? Ahí es el momento en donde tengo que decir, empiezo a tomar conciencia. Entonces empiezo a tomar conciencia de cuáles son mis patrones. Segundo, salgo del piloto automático, no actúo más en piloto automático, empiezo a elegir, me hago responsable de cómo venía funcionando hasta ahora, que venía en piloto automático con ese viejo sistema de creencias, y empiezo no a reaccionar, sino a responder de una manera diferente, como yo quiero que a partir de ahora sean las cosas en mi realidad. Como tercer paso, tengo que elegir las emociones que voy a poner en juego. ¿Y cuáles son esas emociones que voy a estar sosteniendo? ¿Cuáles son esas emociones? ¿Van a ser emociones de baja vibración, de baja frecuencia, o van a ser emociones de alta frecuencia? ¿Van a ser emociones que me van a alejar o me van a acercar a la realidad que quiero vivir? Y como último paso, vas a tener que elevar tu estándar vibracional.
un poco como lo de las emociones, ¿no? Si vibro bajo, voy a traer más de lo mismo. En cambio, si elijo cambiar esa frecuencia vibracional y vibrar alto, voy a crear y me va a retornar más de lo mismo. Mira, si vos sos una persona que siempre pensaste, no, trabajar es sacrificado, o trabajar de lo que amo es muy difícil, es sacrificado, tengo que trabajar por mi cuenta, no voy a tener el mismo ingreso fijo todos los meses probablemente, prefiero un sueldo seguro. Ok, eso es una elección, eso es una elección. Ahora vos podés cambiar la narrativa y decir, elijo vivir desde lo que amo, o elijo poder vivir desde lo que me gusta hacer y desde lo que es mi pasión. A lo mejor, no sé, me lo voy a inventar. A vos te gusta dar clases de danza, ¿no? Porque sos profesora de danza, pero dijiste, no, trabajar por mi cuenta, esto lo que te decía antes, ¿no? Y ser profe y no voy a tener alumnos todo el año, viene la época de vacaciones y no vienen, son los feriados y no vienen, en fin. No, bueno, esa es una elección. Está bien, viene, la traes en la programación, pero es una elección. Vos podés elegir otra cosa también, vos podés elegir algo diferente. O decir, a partir de ahora, elijo vivir de lo que amo y me la voy a jugar, aunque ya sabes a estas alturas que no es jugártela. Es reprogramarte, hackear tu mente. Tenés que poder hackear tu mente, cambiar tu sistema de creencias, cambiar esa vieja reprogramación, meterle un programa nuevo, y donde vos empezás a operar con un programa nuevo, con un nuevo sistema de creencias, empezás a cambiar todo, la frecuencia, la vibración, los pensamientos, la emoción, y por lo tanto, lo que vas a ver proyectado en la pantalla va a ser una película que si querés, va a ser esa película, esa que elegiste vos. Entonces, ahí vos ya no vas a decir, no, esta película no me gusta y voy a seguir intentando, ¿no?, quitarla desde el proyector. No, porque va a ser la película que elegiste vos. Esa va a ser tu realidad. Mira, hackear tu mente, salir del bucle, es dejar de sobrevivir para empezar a crear tu propia realidad, esa que elegís vos. Salir del bucle es incómodo, no te voy a mentir, no te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque implica dejar atrás una versión tuya que ya no querés seguir sosteniendo. Es como que es un golpe de realidad, ¿no? Uy, me estaba pasando esto, vivía en piloto automático, pero esto ya no lo quiero seguir sosteniendo. Entonces, no es fácil. Y la mente, tu ego, te va a poner obstáculos. Pero ahí es donde empieza la expansión. Y cuando el ego te empieza a poner obstáculos y vos pensás que te saboteas, en realidad no es que te estás saboteando, es que te estás protegiendo. Te estás protegiendo ¿de qué? De eso que el ego, la mente, considera peligroso, ¿no? Siempre te va a querer llevar a lo conocido, siempre te va a querer llevar a lo que menos energía le represente, a lo que menos esfuerzo le cueste, al ego o a la mente. Pero vos ya no tenés que protegerte ni del éxito, ni de la abundancia, ni del amor. Entonces, vos a partir de ahora ya tenés la llave maestra, con todo lo que vimos hoy, con todo el contenido que te di en esta clase, para empezar ahora, desde ya, a cambiar tu realidad. Con todo esto, hoy ya podés elegir de nuevo. Si esta clase resonó contigo, déjame acá abajo escrito en los comentarios: hoy decido romper el bucle y empiezo a crear mi nueva realidad. Escribilo, déjalo escrito, porque cuando uno lo escribe, primero te vas a dar cuenta lo rápido que va y cómo vas a hacer. Si esto lo haces en forma sostenida, que vas a empezar a manifestar muy rápido. Si te podés sostener en la frecuencia, en la emoción, en la respuesta, porque vas a cambiar adentro y va a cambiar automáticamente afuera. Pero además, cuando lo escribís, lo decretás, y ahí es como que se inscribe 2 veces y lo integrás en todo tu sistema nervioso. Así que déjalo escrito en comentarios
para que todo te quede documentado y cuando después vuelvas más adelante digas, ay, mira qué rápido que materialicé esto. Bueno, llegamos al fin de esta clase de hoy. Espero que te haya gustado esta clase. Te di una mega clase sobre reprogramación mental. ¿Para qué? Para que a partir de esta reprogramación puedas empezar a cambiar tu realidad y de quejarte pases a reconocerte, valorarte y sentirte orgullosa de vos mismo y de vos misma por todo lo que creaste. Nos vemos en la próxima clase. Chao.